Este día de hoy verdaderamente es un día muy importante para el desarrollo de la educación a distancia, no solamente en Venezuela, sino yo diría que Latinoamérica e Iberoamérica. Es importante porque es una evidencia de la red nacional e internacional que hemos creado con relación a la educación a distancia. La mayoría de las instituciones de educación superior, universidades y hay algunos institutos y colegios universitarios del país están presentes. Y están presentes universidades de países como Guatemala, Perú, Uruguay y Santo Domingo, a quienes agradecemos su presencia. Es muy importante esta actividad que vamos a desarrollar y es una actividad que tenemos el honor de contar para ella con los doctores Carlos Castaño, aquí a mi izquierda, de la Universidad del País Vasco. A continuación, al lado de él se encuentra el doctor Julio Cavero, de la Universidad de Sevilla, y luego el doctor Julio Barroso. Dado que el currículum de cada uno de estos profesores es muy extenso, solamente voy a decir que son profesionales en el área de la educación de alta calidad, que han venido desarrollando una cantidad de investigaciones durante su desempeño profesional, de las cuales nos hemos beneficiado los estudiantes y los profesores y demás interesados, con sus publicaciones, con sus conferencias, con su asistencia, con su apoyo irrestricto en cada una de las oportunidades en que se ha solicitado, no solamente en nuestro caso, sino también en las otras universidades del país, nuestros estudiantes, y esa calidad, tanto humana como profesional, es la que nos ha hecho aprovechar la oportunidad de que estén aquí para que ustedes también disfruten de esta videoconferencia. Nosotros vamos a tener la presentación de ellos, 20 minutos cada uno de ellos, y a continuación serán las preguntas según vayamos desarrollando la actividad. Mi nombre es Elena Dorrego, soy profesora titular de la Universidad Central de Venezuela y funcionaria de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. La participación de la Universidad Central. Y decía que estamos iniciando ya las exposiciones de la videoconferencia denominada La Investigación en la Educación a Distancia. Va a comenzar el doctor Julio Cavero y a continuación el doctor Julio Barroso y al final el doctor Carlos Castaño. Nos han pedido que les hablemos de la investigación en el ámbito de la educación a distancia y lo vamos a realizar desde tres grandes bloques. Yo en primer lugar voy a hacer alguna referencia a lo que puede ser desde un punto de vista conceptual esa investigación, qué tipo de líneas, qué tipo de tendencias y qué podemos aprender de las pasadas investigaciones en el ámbito de la tecnología educativa, y posteriormente mis compañeros les van a presentar dos proyectos de investigación en los cuales estamos todos inmersos, que estamos llevando a cabo ahora en nuestras diferentes universidades. Y como el tiempo aquí es importante, pues mi intervención se va a centrar en tres grandes bloques. En primer lugar, voy a realizar algunos comentarios introductorios sobre la educación a distancia y sobre la importancia que en los nuevos momentos históricos empieza a desempeñar. Posteriormente voy a hablar de la investigación en tecnología educativa y voy a hacer algunas referencias para ver qué podemos aprender de esas pasadas investigaciones en el terreno y en la disciplina. Y ya finalmente me centraré en la investigación específicamente en el terreno de la educación a distancia, presentando pues cuáles son las posibles líneas y tendencias y las problemáticas específicas que en un momento determinado podemos empezar ahora a estar llevando a cabo. Y empezando con esos comentarios iniciales, yo creo que nos encontramos en una situación donde la imagen social, el imaginario social y colectivo que sobre la educación a distancia se había creado, pues se está viendo notablemente modificado. Hasta hace relativamente poco tiempo existía un imaginario social que la educación a distancia era una educación de segunda categoría, una educación de segundo índole. Y nosotros creemos que eso en la realidad, en la actualidad, ha cambiado ostensiblemente. Y ha cambiado ostensiblemente por diferentes cuestiones. Una, por la propia significación que las tecnologías de la información y la comunicación están adquiriendo para el desarrollo de la educación a distancia, y este sería un ejemplo cómo diferentes personas y diferentes universidades y diferentes países estamos conectados. Como también, bueno, nos estamos encontrando ya cambios donde hasta hace relativamente poco tiempo se pensaba
que la única forma válida de formación sería la formación analógica y dentro de ella la formación presencial, hoy en día sabemos perfectamente que se pueden crear buenos entornos de formación apoyándonos en la tecnología y apoyándonos en la formación totalmente virtual. Y por otra parte no podemos olvidarnos que nos encontramos en eso que se ha denominado como la sociedad del conocimiento, y esa sociedad del conocimiento, sin lugar a dudas, una de sus características es el aprender a aprender constantemente y la formación continua. Posiblemente no podamos decir que un ciudadano y una ciudadana en la sociedad del conocimiento, con los conocimientos que sale como egresado y egresada de la universidad, sean suficientes, y ese reciclaje, esa formación constante que vamos a tener, nos podemos perfectamente apoyar en las tecnologías de la información y en lo que podría ser esta modalidad de formación a distancia. Después también hay otra cuestión que es importante, y es que si la educación a distancia la siguen hasta hace relativamente poco tiempo instituciones específicas, hoy en día todas las instituciones de carácter formal y no formal, y algunas veces incluso informal, pues digamos están haciendo este tipo de acciones formativas. De ahí que digamos pues la formación a distancia empieza a adquirir también bastante importancia y bastante significación. Y después también hay otra cuestión que es importante, y es cómo se extienden los receptores potenciales del ámbito formativo. Y en ese aspecto la educación a distancia está permitiendo que los conocimientos se extiendan independientemente del espacio y el tiempo en el cual las personas, los estudiantes, se encuentran ubicados. Y realizar estas consideraciones generales, que lo que nos llevan es a decir, miren ustedes, la educación a distancia y la educación a distancia soportada en redes telemáticas es una opción válida de formación en esa sociedad del conocimiento. Y antes de empezar a plantear qué cosas se pueden investigar en esa educación, pues vamos a ver un poco por dónde han ido pasando la investigación en el terreno de la tecnología educativa. Y esa investigación inicialmente ha pasado por unos momentos donde todo ha ido relacionado a través de los estudios puramente comparativos y centrados en las características técnicas y en los atributos funcionales de las tecnologías. Bien, pues como iba diciendo, dentro de esa investigación en el ámbito de la tecnología educativa, los momentos iniciales fueron estudios puramente comparativos, es decir, si se aprendía más o menos con una tecnología o qué tecnología en función del nuevo desarrollo podría ser más potente. La segunda línea de investigación pues se centró en los atributos puramente estructurales de las tecnologías y cómo, modificando esos atributos estructurales, nosotros podríamos crear mensajes específicos y transmitir información con ellos. La tercera línea, o el tercer momento de evolución histórica, sería más una línea de corte psicológico y ver cómo en un momento determinado los atributos psicológicos de los medios podrían influir para establecer determinadas características cognitivas en los sujetos. O dicho de otra forma, que las tecnologías no solamente nos aportan información, sino que también a través de su sistema simbólico nos desarrollan determinados estilos de procesamiento, determinados estilos cognitivos en las personas cuando interaccionamos con ellos. Un tercer bloque sería cómo en un momento determinado las actitudes que tenemos las personas condicionan claramente el tipo de interacción que realizamos con la tecnología. O dicho de otra forma, cómo nosotros, en función de nuestros intereses y nuestras preferencias por interaccionar con una tecnología, somos capaces de aprender más o menos con ella, o somos capaces de invertir esfuerzos mentales específicos a la hora de capturar la información. Otra línea serían los análisis de los contextos y cómo esos contextos determinan formas específicas de interacción. Y otra línea sería pues todo lo referido a cómo utilizamos los medios, qué tipo o qué formas serían básicas para enseñarlos y cómo en un momento determinado podemos llegarlo a evaluar. Y los dos últimos momentos en los cuales han ido apareciendo en esa investigación en el terreno de la tecnología educativa son qué criterios manejamos los profesores y las profesoras para incorporar las tecnologías a nuestro campo profesional de la enseñanza, y también
una perspectiva más de carácter sociocrítico preocupada por el análisis de los valores, el análisis del currículum oculto que en algún momento determinado esas tecnologías llegan a transferirse. Bien, ¿qué podemos nosotros aprender de esas pasadas investigaciones en tecnología educativa y cómo esas lecciones nosotros después deberemos contemplarlas a la hora de abordar la problemática de la investigación en el ámbito de la educación a distancia? Y dentro de esas diferentes lecciones que podemos aprender, una es superar el modelo de investigación puramente comparativa de medios. Sinceramente creo que no aporta nada para la investigación el intentar ver si aprendemos más, por ejemplo, con la educación a distancia o aprendemos más con la formación presencial. Porque como dice una canción de Jarabe de Palo, que es un conjunto musical español, depende, todo depende. Depende de qué variables se movilicen, depende de qué tipo de diseño se incorporan esas tecnologías y depende claramente de qué tipo de estrategia y metodología moviliza el profesor o la profesora cuando trabaja con ello. Creo que también otra cuestión interesante es superar la falta de cobertura teórica. Realizar investigaciones no significa poner acciones en sí mismas, sino significa también justificar las decisiones que desde un punto de vista metodológico se han adoptado y justificarlas dentro de marcos conceptuales específicos. Reflexionar también sobre problemas reales que en un momento determinado interesan a las personas que aplican la tecnología en el terreno educativo. No quiero decir con ello que las investigaciones de carácter puramente técnico-instrumental no tengan sentido. Tienen sentido, pero no en el campo de aplicación, no en el campo de aplicación de las tecnologías a los campos educativos. Realizar lo que podrían ser estudios sistémicos y no individuales, en el sentido que cada vez vamos sabiendo más que la educación no es solamente la interacción de variables específicas, sino de un cúmulo de variables que interaccionan dentro de contextos específicos. Algunos contextos pueden ser reales, otros pueden ser ideológicos, otros pueden ser instrumentales. Combinar también diferentes metodologías, lo cuantitativo y lo cualitativo. Yo no creo que hay metodologías mejores que otras. Creo que lo importante es que la metodología que nosotros seleccionemos se adecue lo mejor posible al problema de investigación que queremos realizar y además que también esa adecuación esté justificada dentro de las decisiones conceptuales que previamente hemos tomado. Y también realizar metaanálisis de investigaciones que nos puedan aportar ideas. Y planteado este segundo punto sobre por dónde ha ido la investigación en el ámbito de la tecnología educativa, voy a empezar a abordar lo que sería ya la investigación específica en el terreno de la educación a distancia. Y ahí quiero plantear dos cosas. Una, por dónde ha ido evolucionando esta investigación en el ámbito de la educación a distancia, y después plantearé un poco lo que nosotros creemos que podrían ser líneas de investigación interesantes a desarrollar en el terreno de la educación a distancia. Y dentro de esa evolución, pues creo que una de las primeras líneas podría ser aquellas investigaciones que se desarrollaron sobre el impulso que tenían las diferentes infraestructuras. Todo el mundo, cuando ha empezado a hacer investigaciones en tecnología educativa, pues los problemas eran de infraestructura. Problemas de infraestructura referidos exclusivamente al ancho de banda más adecuado, a cómo en un momento determinado ese ancho de banda podía trasladar características técnicas específicas de los mensajes que nosotros comunicamos. Yo creo que esa línea ya está completamente superada y se puede superar con un principio: cuanto más ancho de banda mejor, y punto. Si tenemos una capacidad tecnológica, pues yo creo que eso es mucho mejor que si tenemos una infraestructura tecnológica deficitaria. Una segunda etapa se centró en toda la problemática de la plataforma. ¿Qué entorno de BMS sería el más adecuado? Y si sería más adecuado que fueran de software libre o se fueran de software propietario. Yo, desde mi punto de vista, creo que lo importante no son las plataformas, sino lo importante es cómo nosotros virtualizamos los contenidos que ponemos en esa plataforma y qué tipo de estrategia, tanto de aprendizaje individual como de aprendizaje colaborativo,
nosotros ponemos en funcionamiento en las mismas. Otro momento vino ya más centrado en la preocupación de los contenidos y cómo tendríamos que aplicar estrategias específicas para diseñarlo. Allá nosotros hemos realizado diferentes tesis, diferentes proyectos de investigación en este tipo de líneas. Y pasado el problema de los contenidos, se pasó a otra línea de investigación, y es a intentar buscar estrategias específicas que se podían aplicar sobre las mismas. Y después se llegó a una nueva línea más sistémica de contemplación de diferentes tipos de variables, y también a lo que se han empezado a denominar como estudios mixtos, estudios donde se ha combinado las acciones presenciales con las soportadas en redes, entre otros motivos porque la gran mayoría de universidades son universidades de carácter puramente mixto y presencial. Y continuando con ya posibles líneas, yo lo primero que quiero ponerles es un esquema de cuáles son para nosotros las variables críticas que justifican la formación de calidad en estos nuevos entornos. Y si ustedes se fijan en el esquema que dentro de poco le van a poner en la pantalla, lo que viene a decir ese esquema es que los resultados que se obtengan en un entorno de teleformación no van a depender tanto del entorno de teleformación en sí mismo, sino cómo nosotros combinamos el resto de variables y somos capaces de asociarlas con los objetivos, las competencias y las capacidades que nosotros queremos alcanzar. Por ejemplo, cómo en un momento determinado es importante el papel que el profesor y la profesora jueguen como tutor o tutora de ese entorno formativo. Es importante también qué tipo de estrategia y de diseño tecnológico nosotros estamos aplicando. Es importante también saber el papel que el estudiante va a jugar en ese entorno de formación. Es también importante ver qué tipo de herramientas de comunicación vamos a movilizar, y si esas herramientas de comunicación son sincrónicas, asincrónicas, o son herramientas también de eso que se empieza a denominar como la web 2.0. Ver también lo que en un momento determinado puede ser el tipo y el modelo de evaluación que vamos a utilizar con nuestros estudiantes, o también, por decirlo de alguna forma, el contexto institucional, los aspectos organizativos en los cuales nosotros nos vamos a desenvolver. Si ustedes se fijan, y nosotros estamos presentando un modelo donde existe una multitud de variables y donde desde nuestro punto de vista el entorno tecnológico no es la variable más importante para poderlo llevar a cabo, nos encontramos en que las líneas futuras de investigación en ese campo de la educación a distancia que nosotros creemos que se deben abordar serían las siguientes. Una, toda la problemática referida al diseño de los contenidos. O dicho de otra forma, si nosotros vamos a hacer acciones semipresenciales o completamente a distancia de formación a través de las redes telemáticas, ¿qué tipo de estructura específica tienen que tener el diseño de los contenidos que nosotros pongamos ahí? Desde nuestro punto de vista, muchos de los errores que se están cometiendo en la educación a distancia es creer que el simple hecho de subir un documento y que el estudiante lo baje y que el estudiante lo repita y lo memorice, creemos que estamos haciendo entornos de formación a distancia. No, lo único que estamos haciendo desde nuestro punto de vista es utilizar un mecanismo diferente de entrega de la información, como podrían ser las fotocopiadoras. Para nosotros los contenidos que se pongan en la red y en entorno de formación a distancia tienen que tener estructuras específicas. Deben poseer mapas conceptuales, deben poseer organizadores previos, deben poseer estructuras hipertextuales, etcétera, etcétera. Queremos también encontrar líneas verdaderamente interesantes en todo lo referido a estrategias y técnicas de enseñanza que se pueden aplicar en estos entornos. La cuestión es movilizar y motivar al estudiante para que pueda desarrollar diferentes estrategias dentro de esos entornos.
Estrategias que algunas podrían ser de aprendizaje puramente individual, pero que también el aprendizaje colaborativo se presenta como una estrategia clave de formación en estos entornos. Queremos también que otra línea novedosa de carácter nacional o internacional que se está llevando a cabo es sobre la creación de objetos de aprendizaje y la creación de depositorios de objetos sobre los mismos. Al fin y al cabo, lo que se persiguen con estos depositorios es que se creen comunidades virtuales de interacción entre el profesorado que sean capaces de intercambiar objetos de aprendizaje, que sean capaces de mezclar objetos de aprendizaje y construir nuevas realidades en función de materiales educativos previamente creados por otro profesor o profesora. Creemos que también toda la modalidad del blended learning, toda la modalidad de combinar acciones presenciales con acciones de formación a través de red es una línea de investigación interesante. Más aún porque sabemos más bien poco de cómo crear entornos formativos de calidad en este nuevo entramado. También desde nuestro punto de vista una línea interesante de investigación serían todas las aportaciones que se están realizando desde el ámbito de la web 2.0. O dicho de otra forma, cómo podemos utilizar las nuevas herramientas de comunicación que se están generando para ámbitos formativos, los blogs, las wikis, los videoblogs, etcétera, etcétera, o alguno otro que nosotros estamos llevando a cabo y que después posteriormente le presentará el doctor Castaño. Y por continuar, por más líneas, toda la problemática de la evaluación a través de redes. Creo que no tiene mucha lógica que nosotros creemos entornos virtuales de formación para nuestros estudiantes e entornos virtuales de interacción comunicativa para nuestros estudiantes y después lo único que se nos ocurra en el ámbito de la evaluación sean evaluaciones presenciales o sean evaluaciones puramente sumativas. Creemos que podemos utilizar otro tipo de evaluaciones y hay que investigarlas, que serían evaluaciones más de carácter procesual, más de carácter cualitativo y más de carácter iluminativo si ustedes quieren. También pensamos que una línea de investigación que puede tener sentido seguir haciéndola es todo lo referido a la formación del profesorado. El profesorado tiene competencias instrumentales para manejar las tecnologías, pero posiblemente no tenga grandes estrategias y capacidades para utilizar esas tecnologías desde un punto de vista didáctico. Y habría que crear líneas sobre no solo qué necesidades formativas tiene, no solo cómo utiliza esa tecnología, no solo en función de qué criterios conceptuales deciden utilizar las tecnologías y cómo deciden incorporarlas, sino también lo que es verdaderamente interesante, cómo en un momento determinado podemos crear modelos de capacitación del profesorado utilizando para ello también nosotros las redes. Y otra línea que es bastante sugerente sería ver toda la problemática referida entre la educación a distancia, los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. En cierta medida, hay que asumir que el sujeto no es un procesador pasivo de información, sino es un procesador activo y consciente de la misma, y cómo en función de sus capacidades cognitivas previas pues puede determinar una apropiación cognitiva de las tecnologías de una manera o de otra. Y la última línea que nosotros queremos proponerle es lo que sería una línea referida a las estructuras organizativas. Creemos que muchos de los errores que se cometen es establecer entornos de formación virtual y después seguir con entornos de organización analógica en las universidades. Si queremos hacer formación totalmente virtual, tenemos también que cambiar el resto de variables del sistema. Desde nuestro punto de vista, las acciones educativas que pretenden ser de calidad y solamente cambian una variable, como es la variable de inserción de una tecnología, llevan simplemente al fracaso, antes o después. Transformar la educación es transformar todas las variables que desde un punto de vista sistémico interaccionan en la misma. Cambiar el rol y el papel que el profesor debe desempeñar en los mismos, el rol que el estudiante debe desempeñar en ese entorno, las tecnologías que nos van a permitir crear una nueva escenografía de información
y por supuesto todo lo referido a qué tipo de estrategias, todo lo referido a qué tipo de metodologías de evaluación y de contenido. Y con esta introducción, que lo que hemos pretendido es ofrecerles a ustedes pues qué tipo de panorámica, por dónde está la investigación en el ámbito de la educación a distancia y cuáles pueden ser las líneas más novedosas de las mismas, pues le voy a pasar el micrófono al doctor Barroso y él ya empezará a describir algunos proyectos de investigación que nosotros sobre la formación a distancia y sobre la capacitación en redes estamos llevando actualmente. Nosotros lo que vamos a presentar es una investigación, algunas investigaciones podríamos decir, porque concretamente la que os voy a relatar pues es una que tiene varias fases o diferentes fases, y cada una de las fases podríamos entenderlas como una investigación. Todas juntas forman parte de una investigación que se presentó y se aprobó por el gobierno andaluz, y en la que lo que pretendíamos ver es la investigación sobre la educación a distancia soportada en redes telemáticas, como aparece ahí en el título que le hemos puesto a esta presentación. Concretamente, antes de continuar, el comentaros que esta investigación no podría o no sería posible el realizarla única y exclusivamente desde nuestro grupo de la Universidad de Sevilla, sino que es una investigación que necesariamente tiene que ser en grupo, y concretamente ese grupo ha venido o está compuesto por los diferentes grupos de investigaciones en las diferentes universidades andaluzas. No tendría sentido, y lo adelantamos de antemano, el presentar o el lanzarnos a la realización de proyectos de investigación en solitario. Incluso hoy día ya no tiene mucho sentido el hacerlo desde un grupo individual, es decir, nosotros, el grupo de tecnología educativa en la Universidad de Sevilla, que nos embarcásemos en un proceso de investigación, teniendo en cuenta que los problemas de investigación nunca son individuales, nunca son de un colectivo o de un grupo concreto, sino más bien son problemas de investigación que competen y que atañen a diferentes colectivos. Máxime este concreto, que era sobre la investigación a distancia en Andalucía. Concretamente, y para hacernos una idea o para presentar la investigación, básicamente lo que voy es, a partir de los objetivos que nos planteamos en esa investigación, comentaros que es una investigación que no está concluida, por lo cual no vamos a poder presentaros a priori resultados en firme. Es una investigación que viene aprobada para realizarse o para ser realizada a lo largo de 2 años, como temporalización, y nos encontramos en el primer año de desarrollo de esta investigación. Vamos teniendo algunos resultados, pero no podríamos presentarlos de manera concluyente. Entonces empezaré un poco planteando los objetivos, podríamos incluso traducirlos a preguntas de investigación, y en esa línea pues nos fuimos planteando los siguientes objetivos. Primer objetivo, conocer las políticas mediadas, técnicas y mediadas educativas que se desarrollan en las universidades andaluzas para la incorporación del e-learning en sus diferentes actividades, formaciones o acciones formativas. Segundo, identificar los usos que hace el profesorado de las universidades andaluzas del e-learning. Siguiente objetivo, identificar los problemas técnicos, didácticos y organizativos más destacados con que se han encontrado las universidades andaluzas para la incorporación del e-learning. Bueno, os pido disculpas cuando veáis las siguientes diapositivas, pero por eso, por los cambios de computadora, veréis que aparece todos los objetivos encabezados por el número 1, eran consecutivos a priori. Siguiente objetivo, conocer los niveles donde se desarrollan principalmente las experiencias formativas de e-learning, conocer el grado de satisfacción mostrada por el alumnado de las universidades andaluzas participantes en experiencias formativas de este tipo, conocer las percepciones de los responsables de las diferentes instituciones universitarias andaluzas que se dedican a implementar las acciones de e-learning, básicamente las percepciones que tienen sobre los usos que los profesores hacen sobre estas acciones, analizar algunas buenas prácticas llevadas a cabo en las distintas universidades,
analizar analizar la experiencia del campus virtual andaluz, y ahora explicaré qué es esto del campus virtual andaluz, y analizar los diferentes documentos oficiales que se han elaborado en las diferentes universidades. Antes de continuar, el campus virtual andaluz es una experiencia que está llevando a cabo en Andalucía, y se trata de que alumnos de las 10 universidades andaluzas puedan cursar totalmente en formato en e-learning, sobre plataforma, puedan cursar algunas asignaturas. Concretamente la experiencia comenzó hace 3 años, ¿no? Hace 3 años, y las acciones o las asignaturas que se presentaban eran asignaturas cuatrimestrales. Asignaturas cuatrimestrales, y que los diferentes alumnos de otras universidades la cursaban con la categoría de asignatura de libre configuración. Es decir, por ejemplo, un alumno de la Universidad de Sevilla podía cursar una asignatura como asignatura de libre configuración ofertada por la Universidad de Córdoba. ¿De acuerdo? Y en esa línea pues se empezó con un número de asignaturas. Este año ya se han ampliado ese número de asignaturas, y la oferta y la acogida que va teniendo va siendo bastante interesante. Entonces, dentro de esta investigación parecía importante o parecía interesante que, como uno de los elementos a tratar, uno de los elementos a estudiar, sea esa experiencia concreta del campus virtual andaluz. Cómo va funcionando, cómo se va trabajando, y en qué medida nos pueden ofertar o puede ofrecernos una serie de resultados y de luces para ir mejorando. Sin más preámbulo, paso a comentaros la metodología que seguimos o que se siguió dentro del proyecto de investigación, y comentar que fueron varias acciones. Iremos viendo cada una de las acciones y qué técnicas o instrumentos de recogida de información se fueron utilizando en cada una de ellas. Creo que es lo que es realmente interesante y lo que puede dar pie para que esta investigación, que en su caso concretamente fue dirigida por el doctor Cabero, o es dirigida por el doctor Cabero, pueda servir en buena medida como ejemplo, como línea de investigación a seguir en cualquier otro contexto. La primera acción sería analizar documentalmente. Como veréis, cada una de las acciones tienen que ver con las preguntas de investigación o objetivos que nos planteábamos. La primera acción sería el análisis documental de la información sobre el learning producidas por las diferentes universidades andaluzas. Es decir, lo que nos planteábamos básicamente es recoger información tanto de tipo organizativo como operativo de las diferentes universidades implicadas en procesos de learning. En la técnica o recogida de información que utilizamos concretamente, pues fue la ficha de recogida de información. Se elaboró una ficha de recogida de información que concretamente era enviada vía correo electrónico, a través de correo electrónico a cada uno de los responsables en las diferentes universidades del proceso de formación o del proceso que iban siguiendo a través de Learning. Ellos contestaban o rellenaban la ficha y no la volvían a mandar. En algunos casos fue necesario también, para la sistematización de estos datos y que se complementaran de una manera más cómoda, es que alguno de los miembros algún miembro del grupo de investigación se trasladase y trabajase directamente con estos responsables. Es una forma de hacer o de prever que esos datos vayan a ser respondidos o cumplimentados en una fecha relativamente corta y de una manera adecuada. La siguiente acción fue el ver las percepciones de los responsables de las diferentes universidades andaluzas respecto a cómo se estaban incorporando las acciones de e-learning. En esta línea se trataba de, como hemos comentado, recoger información sobre cómo estos responsables, los técnicos, a nivel didáctico, a nivel de formación del profesorado, de esas diferentes universidades, qué percepciones tenían de la implantación de estas acciones de e-learning, los motivos de uso, qué problemas tenían, qué soluciones. Aquí salían pues problemas desde tipo didáctico, de tipo técnico, tipo de acceso de los alumnos, participación de los alumnos. Como os podéis imaginar, pues intentábamos recoger pues todos esos elementos que creemos que son importantes a la hora de embarcarnos en un proceso de teleformación.
¿Por qué los responsables? Porque creíamos que eran los que nos podían dar una información de primera mano, más fiable, más directa, de cómo se iba desarrollando ese proceso, entendiendo que esos responsables sí que tenían comunicación directa con los diferentes usuarios y responsables del proceso formativo, llámese alumnos, profesores, técnicos, cualquiera de los implicados dentro de ese proceso. La forma de abordar y la forma de obtener esa información entendimos que la más directa era la entrevista semiestructurada. Y en este caso, miembros del mismo equipo de investigación, con esa formados y que previamente habían sido formados en lo que es el trabajo con este tipo de entrevistas, se trasladaban a las diferentes universidades y entrevistaban personalmente a los diferentes responsables. Responsables, ya os digo, técnicos, didácticos y de formación del profesorado, en las tres líneas o en los tres ámbitos. En alguna ocasión también sé que esta entrevista no se hizo presencialmente, sino que se contactó con ellos a través de una videoconferencia o a través incluso, en algún caso, de una audioconferencia y se estableció el contacto, se realizó la entrevista. ¿De acuerdo? La siguiente acción sería la percepción de los profesores. Como veis, vamos bajando a diferentes niveles de concreción o diferentes niveles de utilización o diferentes niveles de implicación dentro del proceso de teleformación. Hemos visto los materiales, hemos visto hemos hablado o hemos recabado información de los responsables y ahora pasábamos también a otro colectivo con mucha importancia, con mucha relevancia dentro de un proceso de formación, que sería el profesorado. En este caso, nos pusimos en contacto con ellos a través de un cuestionario online. Preparamos un cuestionario, ese cuestionario se convirtió en una base de datos que se colgó en una dirección web. Concretamente, lo colgamos de la dirección web, lo colgamos de nuestro servidor. Y todos los profesores participantes, profesores de universidades andaluzas, participantes en procesos de teleformación, entraban a ese cuestionario, contestaban el cuestionario e inmediatamente se nos reportaba una respuesta a esa base de datos que nosotros elaborábamos. En estos momentos nos encontramos, como he comentado anteriormente, pues estudiando, trabajando, sacando ideas y resultados de esas bases de datos. La siguiente acción fue el ver el grado de satisfacción de los estudiantes. Otro colectivo, como hemos venido comentando y hemos ido desarrollando en estos días, un proceso de formación o un proceso de teleformación es algo más que un uso tangencial de las tecnologías en un momento determinado, es decir, alumno, profesor y tecnología, como veníamos utilizando o como tradicionalmente se ha venido utilizando en la enseñanza. Un proceso de teleformación en el learning tiene una implicación directa del profesor, por supuesto, del alumno, por supuesto, de los técnicos y de los materiales o de la plataforma o mecanismo a través del cual se soporta todo el proceso formativo. En este caso, para el grado de satisfacción de los profesores, utilizamos un diferencial semántico y concretamente nos apoyamos en el diferencial semántico elaborado por la doctora Llorente, que forma parte del equipo de investigación del doctor Cabero, en el que estamos y trabajamos allí en la Universidad de Sevilla. Ella lo utilizó para su tesis doctoral, también iba en la línea de la teleformación, y nos pareció oportuno el utilizarlo. Tenía un índice de fiabilidad y un índice no me sale la palabra, cuando una palabra sale, de confiabilidad muy alto, y nosotros pues lo hicimos, y ya me lo sopla aquí el doctor Cabero, cercano al 0,9, cercano al 1, del 1, o sea, por lo tanto, más que aceptable, y lo usamos para esta investigación. Otra de las prácticas, de las fases de nuestro trabajo fue el análisis de buenas prácticas.
¿qué entendíamos por buenas prácticas? Por buenas prácticas se han ido realizando ya algunas investigaciones allá en el contexto universitario español, y lo que se entiende por buenas prácticas es el analizar prácticas realizadas por profesores o realizadas en diferentes contextos, evaluar esas prácticas y hacer un repositorio de esas buenas prácticas, es decir, qué es lo que está bien hecho. En estos momentos creemos que es interesante, así como en épocas anteriores, desde el colectivo educativo, del colectivo de la educación, nos negábamos a aceptar esas recetas. Ahora yo creo que estamos en unos momentos en los que esas recetas son interesantes. Es decir, si nos planteamos o estamos trabajando en un proceso de teleformación, en un proceso de learning, ¿cómo se ha ido haciendo en otros contextos? Evaluarlo y ver si se ha hecho bien. Si se ha hecho bien, ¿por qué no replicarlo? No copiarlo, sino utilizar los elementos positivos que se han ido haciendo para continuar y dar el salto a partir de esos procesos ya iniciados. También es necesario, yo creo que también es interesante el establecer paquetes de malas prácticas, es decir, qué es lo que no tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y eso, yo desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, es muy interesante como medio para que el profesorado sepa en un momento determinado, o las mismas instituciones educativas, por dónde van los tiros, es decir, por dónde nos podemos mover. Si queremos hacer algo bueno, qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, y qué es lo que no se debe de hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos de acuerdo que no se debe de hacer, que no tendría sentido el hacerlo? Y por último, se vio lo que fue la evaluación del campus virtual andaluz. Es decir, ya entrábamos en una práctica concreta, ya no una cualquiera actividad o no una experiencia cualquiera de teleformación, sino concretamente como fase importante de este proyecto de investigación queríamos trabajar la evaluación, la investigación sobre el campus virtual andaluz. Básicamente, aquí, ¿qué es lo que pretendíamos hacer? Pues analizar la experiencia de ese campus virtual andaluz. ¿Qué información nos podrían ofrecer los profesores y los alumnos dentro del campus virtual andaluz? Como agentes, digamos, o como informantes claves para ofrecer una visión general de ese campus virtual. Cómo se va desarrollando, cómo se iba trabajando. Concretamente, y con esto termino, pues la técnica o recogida de información que utilizamos fueron el cuestionario anterior que se le pasó al profesorado, se le volvió a pasar a los profesores del campus virtual andaluz, y se le pasó también el cuestionario de satisfacción del alumnado que os comenté anteriormente a los diferentes alumnos de ese campus virtual andaluz. ¿De acuerdo? Aquí, hombre, lo que hemos pretendido es el plantearos una investigación, cómo nosotros la hemos desarrollado, cómo nosotros la hemos enfocado, y el ponernos a ver las preguntas las críticas positivas, negativas, preguntas, aclaraciones que queráis que os hagamos en relación a estos procesos de investigación. Sin más, le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias por vuestra invitación. Y encantado de poder contaros una pequeña experiencia que estamos desarrollando también sobre investigación. Nosotros hemos planteado un trabajo que está un poco en otro sitio, un poco que está en otra dimensión. Le hemos denominado enseñanza y aprendizaje en entornos e-learning en mundos virtuales centrados en el alumno. Ahora, además de este mundo y del otro, tenemos un tercero que es un mundo virtual. Estamos hablando de un mundo virtual, hemos llamado así por no llamarle Second Life, que es en realidad donde nos queríamos meter, aunque claro, hay más de 200 mundos virtuales en este momento en la red y había que elegir uno, y tampoco parecía prudente en el mismo título decantarse por uno de los mundos virtuales sin haber analizado los anteriores. Pero se trata, por lo tanto, hablando de educación a distancia, hablando de colaboración, pues centrarnos en una dimensión pues un poco distinta, empezar a investigar, a explorar qué hay en esos mundos virtuales que están más allá de la sesión presencial
incluso más allá de la sesión virtual. Bien explotados en sesiones de clase, bien explotados posteriormente a ello. Vamos a verlo un poquito por delante. En primer lugar, bueno, si se ve la transparencia, esta es una imagen del portal del sitio que hemos creado, de nuestro sitio, de nuestro aula virtual en Second Life. Es un proyecto que está patrocinado y subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia de España, y estamos el equipo de investigación del doctor Cabero de la Universidad de Sevilla y el mío propio de la Universidad del País Vasco. Y esa fue la idea primera que se nos ocurrió. Como decía el profesor Barroso, le plantear unos objetivos y las metodologías seguidas, pero no todo seguido, primero objetivos y metodologías, sino que también los he intercalado. Diferenciando tres tipos de objetivos, unos primeros de orden más exploratorio, porque entramos a un mundo en el que nosotros mismos tengo que reconocer que desconocemos en buena medida lo que ocurre, y otros ya un poquito más centrados en aplicaciones didácticas. Lo primero es, evidentemente, identificar y analizar los sitios de e-learning en 3D en Second Life de las diferentes universidades. ¿Quiénes están haciendo qué? También, como planteaba el doctor Barroso, tenemos que saber qué buenas prácticas y qué malas prácticas son las que se están desarrollando. Y después tenemos que construir un lugar, una aplicación web abierta donde puedan recogerse estas buenas prácticas y pueda tenerse un primer momento de información para toda persona que le pueda interesar y se quiera meter un poco en esta vía. Bueno, ya hay gente que está haciendo cosas, ya hay algunos lugares, algunas wikis fundamentalmente, donde se recogen básicamente direcciones de universidades y otros centros formativos que están en Second Life. Y empezando desde aquí, pues hemos puesto a examinarlas. Ya hay un grupo de trabajo dedicado a identificar los mejores sitios universitarios en Second Life y identificar las mejores prácticas educativas. Pero claro, esto no puede ser el objeto de la investigación, aunque es necesario conocerlo. Además, tenemos la necesidad de crear nosotros mismos un entorno de e-learning en Second Life y analizar los procesos de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas, porque nos hemos decantado en el título por proyectos de aprendizaje en 3D centrados en el alumno. Aquí hay que traspasar la responsabilidad al alumno y por lo tanto subrayar la parte del aprendizaje en el binomio enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, queremos analizar los procesos de aprendizaje de los alumnos y de las alumnas en un mundo virtual como este. Cuando digo virtual me refiero al mundo en 3D de Second Life, con su avatar, con su muñequito y con todos sus contactos y con todas sus informaciones detrás. Se trata, por lo tanto, de ofrecer nuevas metodologías centradas en los estudiantes. Se trata de analizar las percepciones de los propios estudiantes, conocer las competencias que consiguen, las comunidades que son capaces de establecer, incluso su rendimiento académico y de otro orden. No cabe duda que está siendo utilizado en muchos sitios y va siendo hora de que también en educación, en la universidad, entremos un poco en ese terreno. Claro, decía el profesor Cabero que hay que superar la falta de cobertura teórica, y esto efectivamente aquí tenemos un problema de cobertura teórica. O tenemos también que inventar la teoría. ¿Qué planteamiento teórico elegimos? ¿Cómo trabajamos, cómo jugamos con Second Life? Tres opciones fundamentales. Primera, integrarlo en una plataforma estilo Moodle. Hay una pasarela que se llama Sloodle y por lo tanto es posible integrarlo en un Moodle. Esa es una primera opción que está allí, sobre la que tomar una decisión. La segunda es planteárselo prácticamente como una plataforma de aprendizaje en sí misma, como un nuevo entorno virtual de aprendizaje. En vez de Moodle, utilizo mi aula en Second Life. ¿Listo? Ya hay quien me está haciendo cosas parecidas. La Universidad Hispana del Metaverso, el nombre más bonito, Unihispana, va un poco por esa vía. Por lo tanto, hay que tenerla en cuenta. Y nosotros hemos optado una tercera vía. Nosotros hemos optado por una tercera idea más cercana a nuestros planteamientos de la web 2.0, sino entender, trabajar en Second Life también como una pieza más de un entorno personal de aprendizaje. Otra pieza más es Second Life
y allí también vamos a estar. No solo allí, allí también vamos a estar. Integrarlo en nuestro entorno de aprendizaje, entendiendo que la red es nuestra plataforma, incluido Second Life, que será un mundo virtual en 3D, pero sigue estando en la red, sigue estando en Internet. Esa es al final nuestra idea. Oh. Bien, no sé si... Perfecto. La construcción del sitio es la otra cuestión, efectivamente. Dos opciones. Compramos una isla propia y construimos en una isla propia. Eso cuesta un dinero. Nuestro equipo de investigación no sé si puede comprar y edificar en este mundo virtual. Porque el dinero sí que es real al final, ¿eh? Virtual es la isla y la construcción, pero el dinero que se paga es de verdad. La otra opción es adquirirlo a través de un centro empresarial. Puede servir para empezar un alquiler de un lugar donde poder desarrollar tu actividad en un centro empresarial, y existen, ¿no? Que es la opción que hemos elegido, evidentemente por costos, ¿eh? Aunque sea un costo importante el alquiler, y todo el mundo sabe que después del alquiler no queda nada, nos puede servir para empezar a ver qué funcionalidades puede tener esto. Pero ¿cómo queremos el sitio? ¿Lo construyamos o lo alquilemos? Queremos un espacio versátil. Queremos jugar con diferentes opciones y modularidades. Y así tenemos un auditorium grande para 60 personas máximo. No deja de ser un auditorio importante. En un momento dado puede ser interesante juntar a 60 personas a un grupo de clase, sea presencial, sea virtual, sea en fin, yo que sé. Tenemos un aula que no es demasiado grande, el lugar donde habitual de trabajo son 35 personas máximo las que entran, y una sala de reuniones de pequeño grupo, donde ellos, alumnos y profesores, pueden juntarse e intercambiar información. Lo tenemos naturalmente abierto, para que todo el mundo pueda entrar y verlo, ¿eh? Pero además del espacio es importante las funcionalidades. ¿Qué queremos que el sitio haga? ¿Qué queremos que aporte para nosotros? Claro, queremos que sea absolutamente multimedia. No tiene sentido ahora mismo plantearse un mundo en 3D sin la posibilidad de vídeo 2.0, sin televisión en streaming, sin estas cosas, ¿no? Bien, logramos que tenga capacidad de emisión de vídeo en streaming y capacidad para interactuar con las diferentes herramientas web 2.0 con las que nosotros trabajamos. Queremos integrar allí mismo la utilización de nuestros videoblogs, Slicer, DocGoogles, blogs, lo que sea que estemos utilizando. Queremos comunicación verbal en tiempo real, profesores, alumnos, ellos solos, con nosotros, todas las posibilidades. Por lo tanto, tiene que ser absolutamente interactiva. Tiene dos pantallas interactivas de emisión donde podemos emitir, por lo tanto, vídeos y lo que sea necesario. Tenemos dos paneles interactivos a disposición de toda la comunidad donde pueden poner notas con ideas y noticias, colocar fotos, referencias a páginas web, a trabajos que hacen en diferentes sitios y que de alguna manera, digo yo, que se geolocalizan en nuestro aula en Second Life. Bien, pero el objetivo último es desarrollar un entorno e-learning en 3D y analizar los procesos de aprendizaje de los alumnos y alumnas. ¿Cómo podemos hacer esto? Y a partir de aquí empiezan las máximas dificultades, porque poner una pantalla... Vamos a ver la próxima, por favor. Porque poner una pantalla, un objeto que es una pantalla que emite vídeo en el aula no es lo más difícil, ¿no? Pero lo que es difícil es diseñar intervenciones educativas 2.0, porque ahí sí que estamos otra vez inventando en Mediterráneo, y estamos otra vez navegando en aguas poco exploradas. Creemos que va así, creemos que va desde luego trabajando en tareas y competencias, eso está muy claro. Tareas y competencias, tareas objetivas, objetivables, reconocibles, y en nuestro caso tecnológicas, que tendrán que estar puestas en la red y formar parte del portafolio del propio alumno. Pasando la realidad de aprendizaje al propio alumno, yo facilitaré, le diré, le sugeriré, le obligaré, pero lo va a hacer él, la tarea la va a desarrollar él, la va a colgar él, la va a poner él. Buscando el alumno prosumer, esa mezcla entre productor y consumidor de contenido, una sociedad prosumer en la que estamos ahora.
trabajando con pequeñas pastillas de conocimiento débilmente articuladas, y de los repositorios y su utilización de la educación 2.0, contenido líquido en pequeña pastilla, fácil de tragar, mucho contenido líquido articulado en función de mis necesidades, no ya un vídeo de hora y media, no, pastillas de vídeo de 5 minutos, micro contenido, utilizando multitud de fuentes tecnológicas y otras. También hay que leer, vamos a ver que también se lee en papel, hay libros, ¿no? También se lee. Utilizando múltiples fuentes tecnológicas, no ya los apuntes del doctor Castaño en el Moodle de la Universidad del País Vasco, no, utilizando la red como plataforma. Y naturalmente utilizando de manera activa como productor, no solo como consumidor, de manera intensiva las herramientas web 2.0. Creemos que este es el camino donde se pueden diseñar intervenciones educativas. De aquí que el diseño ahora de trabajo, la evaluación, son temas que siempre han estado encima de la mesa, pero ahora que cobran de nuevo unas dimensiones muy importantes, porque hay que diseñarlo y hay que evaluarlo, pero no sabemos muy bien, ¿no? Sabemos que han cambiado las cosas, sabemos que estamos allí, ¿no? Si queremos algo distinto, y nosotros hemos pensado y creemos que el camino es ese. Es un intento. Vemos la siguiente, por favor. ¿Y cómo hacemos todo eso? Pues como siempre, analizando, recogiendo información. ¿Qué información? Grabando en vídeo. Estamos en la web. Las interacciones de profesores y alumnos de la base online, grabando en vídeo. Eso tenemos el vía chat y las grabaciones orales y los encuentros de los alumnos en la red, capturando esos vídeos y luego analizándolos como analizará el doctor Barroso en otra investigación. Hay que analizar como se ha analizado siempre, ¿no? Analizando también y evaluando el rendimiento de los alumnos. Habrá que ver los resultados obtenidos, cuáles son, cómo son, habrá que ver, lo diré después, siguiente por favor, habrá que ver satisfacción, habrá que entrevistar a profesores, ver cómo se sienten, habrá que entrevistar a alumnos, ver cómo se sienten, ver cómo consumen el aprendizaje, ver cómo ven ese tipo de comunicación, un millón de cosas. No podemos ser todavía capaces de atrevernos a lanzar una metodología de trabajo en este terreno, ¿no? Estamos avanzando sobre ello, pero la única manera que hay de hacerlo es preguntando a quien está ahí interactuando, profesor y alumno, examinando y evaluando resultados, utilizando para eso pues todo nuestra batería de trabajo habitual. ¿Se puede pasar un proceso de satisfacción al alumno aquí? Pues igual que en el otro lado, se puede pasar. Preguntaremos cosas parecidas, seguramente también. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor, que será ya la última y vamos terminando, ¿no? ¿Qué más buscamos? Buscamos identificar. ¿Qué más buscamos? Por pedir, ¿no? Por pedir que no quede, no se busca más, ¿verdad? ¿Qué más buscamos? Identificar, analizar cómo el profesor despliega su labor, qué modelos de enseñanza aplica, o va a venir otra vez a contarnos lo mismo que hacíamos antes ahora con un Second Life, lo que pasó hoy. ¿Cómo transforma el mundo virtual esos modelos de enseñanza? Si la tendencia es replicar lo que se utiliza en el learning más clásico, también es Second Life. Voy a usar Second Life para poner un PDF para que se baje el alumno. Solo para eso no necesito Second Life, ni Moodle. No necesito nada. No necesito nada, ninguna plataforma, necesito cero. Lo que venimos haciendo con e-learning algunos, pues mal hecho, también lo haremos aquí mal. Por eso no necesito inversión en tecnología, ni inversión en recursos, para poner un PDF que se lo bajen los alumnos. Lo hago gratis, ahora mismo en la red, ahora mismo, gratis. Buscamos algo más, es algo más de que hay que trabajarlo. Promover el uso de herramientas y plataformas que les proporciona la red, disponibles en cualquier momento, la ubicuidad, en cualquier lugar, con cualquier aparato, con cualquier trasto en el bolsillo. El mobile learning está allí. Y eso, el alumno, el consumidor, el productor de información y la persona está allí. Esto es un poco como creemos que van las cosas, ¿no? Que se conviertan estos lugares, estas herramientas en manera de gestionar el conocimiento de los propios profesores y los propios estudiantes universitarios. Es
decimos que estamos en el día del conocimiento, luego el profesor, el alumno, en este caso el estudiante, debe saber gestionar su conocimiento. Crear y gestionar el conocimiento es la base de la web 2.0. Eso es lo que tenemos que enseñar, a crear y gestionar el conocimiento. Conocimiento compartido, ¿no? Conocimiento entre todos. Y el último, lo que buscaríamos en última instancia es identificar y promover estrategias metodológicas para la utilización de entornos y las redes 3D en mundos virtuales, lo cual es mucho pedir, pero ya lo sé, pero por decirlo que no quede, ¿no? Estrategias metodológicas, porque nos pasa a nosotros, no sabemos qué hacer en el. Vamos a abrir un aula en Second Life. Espera, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que empezar a pensar, porque ni se ha hecho para nosotros, ni se ha creado Second Life para que venga un profesor allí y diga, voy a meter a mis 40 alumnos y voy a trabajar con ellos. No se ha creado para eso. También se podrá hacer, también se puede hacer. Bueno, pues ese es un poco el tema. Intentar acercarnos a ese otro mundo, un mundo que de entrada satisface a los estudiantes, que de entrada satisface a muchos profesores, que les parece divertido. Voy a contar una anécdota. ¿Puedo contar una anécdota? Voy a contar una anécdota. Yo tengo 2 hijas y la mayor de ellas tiene 20 años y está estudiando empresariales en Bilbao. Le digo, oye, hija, resulta que vamos a montarnos una historia en Second Life y vamos a intentar montar un campus virtual en Second Life. Me dice, ¡uy, qué bien! ¿Y puedo coger yo mi muñequito y ir también a esto? Digo, sí, porque están abiertos. Pero, joder, qué suerte tiene la una. Porque yo me paso el día bajándome PDFs de nuestro campus virtual, evidentemente, ¿no? De entrada le pareció bien. Dejamos ya de bajar PDFs y vamos a hacer otra cosa, además más divertido. La primera reacción del alumno es positiva, es interesante, pero percibe a su vez un cambio. Percibe un cambio, digo, no será para bajarme los PDFs, ¿no? Claro, eso indica varias cosas. Indica que a los nativos digitales les gusta, en principio, jugar con algunas cosas, y eso les atrae, y también nos indica que están muy aburridos de hacer algunas cosas que nosotros olvidamos. Las dos cosas hay que tener en consideración.